lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Bueno, como ya ustedes han ido al hospital y han podido hacer su historia clínica de su paciente con enfermedad renal crónica, supongo que vamos a participar y vamos a interactuar un poco más con respecto a esta clase teórica. Así que, por favor, quienes hayan hecho su historia clínica, por favor, muy atentos y todo lo que les ha dicho el paciente, traten de recordarlo ahora, ¿ya? Vamos a dar pase a ver la pantalla y me avisan, por favor, si logran visualizar. Si logran visualizar la pantalla, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, doctor. Listo. Yo creo que sus compañeros están ingresando todavía, pero... A ver, ya. Listo. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de enfermedad renal crónica. Mencionarles, pues, que ya probablemente ustedes han llevado con la doctora la clase de enfermedad renal aguda. Hoy día vamos a hacer la continuidad, que es enfermedad renal crónica, que es la presencia de alteraciones en la estructura o en la función renal de al menos 3 meses con implicancias para la salud y cuyos criterios diagnósticos es la presencia de marcadores de daño renal o la reducción de la tasa de filtrado glomerular que sea por debajo de 60 mililitros minuto por 1.63 metros cuadrados. Los principales daños o marcadores de daño renal son la excreción urinaria elevada de proteínas o albúmina. Y estos son los criterios diagnósticos de enfermedad renal crónica, donde tenemos los marcadores de daño renal, ¿no? Acá los vemos a continuación. Albúmina elevada, alteraciones del sedimento urinario, alteraciones electrolíticas u otras alteraciones de origen tubular, alteraciones estructurales histológicas, alteraciones estructurales en prueba de imagen y trasplante renal. Ojo con esto porque es pregunta de examen. Filtrado glomerular disminuido, una tasa de filtrado glomerular de menos de 60, ¿no? Que es lo que ya habíamos comentado. Entonces, aquí para que de todas formas lo puedan leer nuevamente, los marcadores de daño renal, que es lo que al menos nos dice más o menos que ya hay una alteración a nivel de nuestro riñón, y es que en realidad son varios factores que van a contribuir a que pueda aparecer este daño renal, y entre ellos tenemos a los factores o a los síndromes metabólicos que pueden ser obesidad, sedentarismo, o que quizás las enfermedades cardiovasculares de fondo pues no sean tratadas. La prevalencia de la enfermedad renal crónica por estadios y grupos de edad también es importante. Y fíjense ustedes en estas tablas que aparecen de la JAMA, ¿no? Donde incluso la enfermedad renal crónica, la prevalencia va en aumento en relación a la edad, mayor prevalencia de enfermedad renal crónica global. Y si las vemos por estadios, pues continúan, inclusive en la enfermedad renal 1 y 2 y también en el estadio 3, donde tiene la mayor prevalencia, puesto que en la mayoría de estudios justifican que su diagnóstico es básicamente en etapa medio tardía, como esta, por ejemplo, donde tenemos pues el mayor porcentaje de gente. Aquí, por ejemplo, es la prevalencia de enfermedad estratificado por edad y por sexo, donde también nos va a permitir verificar que a mayor edad, mayor prevalencia, tanto en varones como en mujeres. Y esta es la otra clasificación, pero en relación a la tasa de filtrado glomerular, donde la mayor prevalencia, pues lo tienen los pacientes que tienen estadio 3, ¿no? Como les dije, el mayor diagnóstico se hace en etapas moderadas de la enfermedad renal crónica. Y hay algunos factores que pueden predisponer, como son la exposición intrauterina, la malnutrición, la diabetes gestacional, ¿no? Las enfermedades infecciosas, toxinas ambientales, incluyendo el tabaco, y que pueden predisponer a la aparición temprana de algunas enfermedades, como son la diabetes, y de sus complicaciones renales por una nefropatía diabética, perpetuando así la desventaja mediante la reducción de sus ingresos por la enfermedad y la discapacidad. Fíjense ustedes la etiología en nuestro Perú
cómo es que esto ha sido cambiante y es que anteriormente no le dábamos la debida importancia a las enfermedades crónicas como son la diabetes y la hipertensión arterial, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que como durante los años, desde el año 92, estas ocupaban entre el quinto y el sexto, entre el cuarto y quinto lugar, y cómo es que la diabetes, por ejemplo, ha ido hasta el segundo lugar, sino hasta el 2006. Fíjense ustedes, han pasado varios años, ¿no? Más de una década, y conforme también ha pasado el tiempo, esta se ha ubicado en el primer lugar, y hoy por hoy constituye una de las primeras causas de la enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el modelo conceptual de esta enfermedad o los factores? Pues básicamente que es una persona normal que aumenta el riesgo, ¿no? Y puede llegar a daño renal con la tasa de filtrado glomerular que va disminuyendo, se instaura la insuficiencia renal y llega al fallecimiento. Los factores de riesgo: hay factores de susceptibilidad, factores iniciadores, factores de progresión y factores de estado inicial. Y dentro de los factores, pues tenemos los factores de susceptibilidad, que son los que aumentan la posibilidad de desarrollar la enfermedad renal crónica, los iniciadores que pueden iniciar directamente el daño renal, los de progresión que pueden empeorar y acelerar el deterioro de la función renal, y los factores de estado inicial que son los que incrementan la morbilidad en los estadios finales. Esta es una tabla donde vemos que la diabetes como tal constituye tanto factor de susceptibilidad, de iniciación y de progresión en su mal control, ¿no? Incluyendo la hipertensión arterial, que también la vemos en conjunto como factor cardiovascular. La etiopatogenia pues puede ser de tipo glomerular, túbulo intersticial y vascular. Y si es glomerular, hace de referencia a aquellas glomerulonefritis primarias y secundarias como enfermedades autoinmunes, enfermedades infecciosas, enfermedades sistémicas, ¿no? Neoplasias y situaciones que van a determinar básicamente la hiperfiltración como la obesidad. La túbulo intersticial son trastornos primarios como la poliquistosis secundaria a tóxicos como fármacos, metales pesados, la infección, las uropatías obstructivas, entre otras. Y las vasculares asociadas a aterosclerosis y el envejecimiento, enfermedades de pequeños vasos como la microangiopatía, ¿no? Y también pues tenemos a las vasculitis. En cuanto a la fisiopatología, pues en este caso va a contribuir a qué factores van a contribuir en este daño, pues las altas dietas proteicas, ¿no? La adaptación hemodinámica, la hipertensión sistémica, la proteinuria, la hiperlipidemia y la hipertrofia. Estos factores van a tener cierta acción sobre cierta parte renal, como por ejemplo la injuria de los podocitos, ¿no? En este caso también el daño a nivel endotelial, ¿no? La pobre adaptación que existe también en relación a las proteínas, pues en este caso mayor carga proteica, mayor también daño a nivel de los de las células mesangiales, y esto va a producir básicamente una cascada inflamatoria, ¿no? Que va a desencadenar el aumento de citocinas, quimiosinas, mayor adhesión molecular, ¿no? Entre otras. Y esto, como vuelvo a repetir, pues va a producir mayor inflamación, va a perpetuar la cronicidad y vamos a tener un cuadro incluso hasta de fibrosis y obviamente atrofia y fibrosis intersticial. La clasificación se basa en grados, ¿no? Que es según el tasa de filtrado glomerular, pero no solamente la clasificación o categoría por tasa, sino también en la clasificación por albuminoria. Y lo que se cree mejor es que estas tablas se pueden cruzar incluso para poder ver la progresión o el daño o el riesgo cardiovascular que puede tener mi paciente. Pero antes de eso se tienen que saber cuáles son básicamente la descripción de cada una de ellas, ¿no? Siendo la categoría G1 más de 90, normal o elevado, 60-89 ligeramente disminuido, 45-59 ligeramente o moderadamente disminuido, y es la que son 3A, y la 3B es gravemente disminuido. Gravemente propiamente dicha, G4 y fallo renal menos de 15 de tasa de filtrado glomerular es la etapa final. Para la albuminuria, menos de 30, normal, 30-300, moderadamente elevada, y más de 300, muy elevada.
Y este estadio, ¿no? Este estadio, como les decía, que es uno de los más encontrados, el estadio 3, donde hay pérdida de la función renal moderada grave, es donde se van a producir incluso la mayor parte de los signos y síntomas propios de la enfermedad renal crónica. Y aquí tenemos la anemia, las enfermedades óseas prematuras, ¿no? Posteriormente, en el estadio 4 se ve la fatiga, la inflamación, las náuseas, ¿no? Y fíjense ustedes, el paciente que vimos ese día ya tenía estos síntomas, ¿no? Ya había tenido anteriormente, hace un mes, estos síntomas: fatiga, náuseas, vómitos, inflamación, y cuando ha llegado al hospital, pues lamentablemente había avanzado la enfermedad y ya estaba en etapa 5. Ahora, como les dije, las guías CADIGO hacen que este filtrado glomerular o esta descripción de la tasa de filtrado glomerular disminuida se cruce con la tasa, con la categoría de albuminuria, y hagan un cuadro de doble entrada donde estos cuadros o estas descripciones de color pues van a representar un riesgo, ¿no? Que es el pronóstico de la enfermedad según las categorías de filtrado glomerular y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Siendo verde, que es el riesgo de referencia, no hay en realidad, pues aquí no habría riesgo. El riesgo moderado, que es el de acá, ¿no? El riesgo alto, que es el anaranjado, y el muy alto, que es el rojo. Si yo les preguntara en el examen, es un paciente que tiene el grado 3B, ¿no? O una tasa de filtrado glomerular de 35, por ejemplo, con una albuminuria que es de 250, pues miligramos por gramo, entonces ustedes van a colocar que su riesgo cardiovascular es muy alto. ¿Y qué es la tasa de filtrado glomerular o para qué nos sirve? Primero mencionar pues que hay la evaluación de la filtración glomerular se lleva a cabo mediante la determinación de la creatinina sérica y estimar básicamente el filtrado glomerular. Existen diferentes publicaciones en cuanto a las ecuaciones. La que ustedes tienen en sus libros es la de Korakov-Gaul, ¿no? Que ustedes la tienen incluso en vista. También están los otros cálculos que son la MDRD4, la MDRD6, también está la CKD-EPI, ¿no? Las CFCR, las más usadas o las que tienen mayor realce o mayor acercamiento son las MDRD4 y la CKD-EPI. Sin embargo, existen ciertas situaciones especiales que hacen que haya limitaciones a estos cálculos, ¿no? Y son, por ejemplo, aquellas personas que tienen un peso corporal extremo, es decir, un índice de masa corporal menos 19 y un índice de masa corporal más de 35. Las personas que siguen dietas especiales, que son en este caso los vegetarianos estrictos, los que consumen suplementos de creatina o en todo caso malnutridos. Las personas con alteración de masa muscular, aquellos que han tenido amputaciones, pérdida de masa muscular o enfermedades musculares y parálisis. Y edad menor de 18 años, enfermedades hepáticas. Ojo, acá están las mujeres embarazadas y en caso de fracaso renal agudo o transitorio de la función en pacientes que tienen una RC propiamente dicha. Entonces, esos son los que tienen algunas limitaciones porque la exactitud, pues para las escalas o las escalas lo que te sale no es lo más exacto, ¿no? Hay bastante limitación con este tipo de población. Los screening poblacionales con tiras reactivas, pues está indicado en pacientes que tienen riesgo de RC, y si la proteinuria es negativa o solo hay trazas, está indicado determinar el cociente albúmina-creatinina, ya en una muestra aislada de orina. Si esta es positiva, se debe calcular el cociente y proteína-creatinina en muestra de orina, y lo que sí debe verificarse si es positivo. ¿Para qué? Para poder indicar una evaluación y el diagnóstico básicamente renal. ¿Qué es lo que nosotros vamos a solicitar a nuestros pacientes? Una ultrasonografía renal para poder ver el tamaño, la ecogenicidad, el parénquima, el seno renal, la superficie. Generalmente aquí encontramos pérdida de la diferenciación córtico-medular en aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica preestablecida. La historia natural entonces es disminución de la reserva funcional renal, deterioro renal, insuficiencia renal y que llegan pacientes con uremia. Y esta uremia va a hacer que el paciente llegue a la emergencia como polisintomático con síntomas multisistémicos y que sea incluso acreedor a su diálisis. Obviamente, pues ya ustedes habrán averiguado cuáles son los criterios de diálisis de emergencia, ¿no? Pero vamos a hablar más adelante de eso.
Potencialmente modificables, hay riesgos, sí, como no modificables, ¿no? Los pacientes que se evalúan, ¿no? En el área, en el área ambulatoria son pacientes que tienen una enfermedad, que tienen una enfermedad renal, tienen factores de riesgo modificables y que quizás podrían tardar la evolución o la progresión a la enfermedad. Y es ahí donde intervenimos nosotros. ¿Por qué? Ustedes que salen de médicos generales van a estar trabajando en el primer nivel de atención. Y como trabajan en el primer nivel de atención, entonces ustedes van a tener la función de promoción y prevención de la salud. Por lo tanto, van a trabajar con estos factores. ¿Cómo? Tratando de ver a que mi paciente controle su presión, controle su diabetes, reducir la obesidad, reducir la dislipidemia, evitar el tabaquismo, disminuir la hiperuricemia y evitar la hipoalbuminemia. Entonces, todos estos factores ustedes pueden modificarlos. Manifestaciones clínicas. Mi paciente es un paciente que con la uremia, ¿no? Con la retención de ácidos, pues me va a producir una encefalopatía urémica, ¿no? Dificultad para concentrarse, obnubilación, mioclonias, asterixis, trastornos de conciencia, ¿no? Polineuropatía diabética, claro, puede ser simétrica, principalmente sensitiva. Está el síndrome de piernas inquietas a predominio nocturno. La neuropatía autonómica, hipotensión ortostática, respuesta normal a la maniobra de Valsalva y trastornos de la sudoración. Y a nivel hematológico, pues vamos a encontrar anemia, palidez, astenia, la taquicardia secundario a la anemia, ¿no? Angina hemodinámica, la disfunción plaquetaria me va a llevar a equimosis, menorragia, sangrados prolongados, incluso después de pequeñas heridas. El déficit inmunitario también, ¿no? Inmunidad celular, humoral, respuesta a antígenos víricos y vacunas disminuidas, número de linfocitos B reducidos, ¿no? Otros sistema cardiovascular, ¿no? Hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, angina de pecho, arritmias, peores aún, pericarditis, claudicación intermitente, ¿no? Los ACVs también que son potencialmente mortales. A nivel digestivo, náuseas, vómitos, anorexia, hemorragia digestiva alta o baja puede haber, otra de las complicaciones, diverticulitis, sistema locomotor, prurito, dolores óseos, trastornos de crecimiento, debilidad muscular, al sistema endocrino, dislipidemias, hiperglicemias, hiperinsulinemias y alteración de la función sexual y reproductiva, ¿no? Varias manifestaciones clínicas que puede tener mi paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, este es el momento. Este es el momento donde voy a solicitar a ustedes que se hagan presentes. Alguien que presente la historia clínica así como presentó ese día en el hospital. Vamos, es un momento. A ver, Paola. Doctor, buenas noches. Una consulta. Cuando sacamos la tasa de filtrado glomerular de acuerdo a la fórmula de Cockcroft y después con el MRD4, si salen diferentes, ¿qué podemos hacer? No, no es que salgan, o sea, no es que deben de salir iguales, son tasas aproximadas, deben de salir ligeramente cercanas o en su defecto, si es que salen muy diferentes es porque quizás estamos ante pacientes con esas limitaciones que presenté hace un momento. Porque nos dieron un caso clínico con la doctora y saqué la tasa de filtrado y en uno estaba en estadio 3A y en otro en 3B, con la MRD4. Entonces, pero el paciente no ha perdido peso, pero tiene anemia, sí. Entonces, eso no No, entiendo. pero con la doctora han manejado enfermedad renal aguda. Ese es un caso bueno, este es un paciente que tenía antecedentes de enfermedad renal crónica. Ah, y es un caso clínico, ok, ok. No, en todo caso, para efectos del caso clínico en el práctico, ustedes deben de manejar la tasa de la fórmula de Crococao. Ok. Ya, doctor, muchas gracias. Solamente para efectos de práctico. ¿Quién va a presentar su historia? A ver, alguien.
¿Alguien? Grupo de práctica. A ver, ¿dónde está la doctora que presentó ese día su caso? ¿Está presente o no? Ya, a ver, Lucero, vamos, vamos, Lucero. Pero en voz alta, porque no se te escucha mucho. Ya. Y de las manifestaciones clínicas que usted ha podido verificar con su paciente, ¿cuál de ellas se asemeja? A ver, de este cuadro. ¿Qué has visto de este cuadro que tenga tu paciente? Doctora. Doctor, buenas noches. Presentaba anemia. Ya palidez en todo caso, ¿no? Estoy hablando de la parte de acá, de la parte de la que ha presentado su paciente. Este de acá probablemente no les he comentado, pero bueno, sí, encefalopatía sí tenía, ¿no? Mencionaba incluso que que la paciente había llegado incluso con un trastorno de conciencia, ¿no? Que no, incluso la hija mencionaba que no sabía, no, que la señora no se acordaba cómo había llegado al hospital, ¿no? También estaba pálida, ¿no? Había mencionado que incluso si ustedes le hubiesen descubierto los brazos, quizás habrían verificado si es que tenía equimosis o no. Probablemente sí, en las zonas de venopunción, ¿no? De este cuadro que podíamos sacar, la paciente estaba llegando con un problema de náuseas, vómitos también, que los mencionaba desde hace un mes, ¿no? También quizás dolor óseo. Habría que preguntarle qué más podría mencionarnos, ¿no? En cuanto a la etiología, pues como les dije, las glomerulonefritis ocupaban pues una de las causas bastante importantes en relación a la etiología, pero hoy por hoy se sabe que estas glomerulopatías secundarias, una de las más frecuentes de la cabeza es la diabetes mellitus y las enfermedades metabólicas, entre ellas la hipertensión arterial. Así entonces que esta es la clasificación de la RC en función de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Que ya la que habíamos mencionado hace un momento, y donde también nos habla de algunas consecuencias que pueden haber con esta tasa de filtrado glomerular. Por ejemplo, pacientes que tienen ya una RC moderada, por ahí empiezan a hacer ya cuadros de anemia más evidentes, ¿no? Los que están con leve hipertensión, hiperparatiroidismo secundario, severa retención de sodio y agua, por lo tanto acá se dan los edemas, anorexia, disminución de la función mental, y en una RC definitiva complicaciones tan altas como el edema agudo del pulmón, la acidosis metabólica, la hipercapnia e incluso la muerte, ¿no? Entonces, estos son los estados evolutivos que si bien es cierto los veíamos en unos cuadros, acá los vemos en teoría, ¿no? Prácticamente más descriptivos, ¿no? La tasa de filtrado moderada, pero donde RC moderada es menos de 50 o entre 30 y 50, donde existe una leve retención nitrogenada con alteración de la función, incluso de la concentración de orina. Se produce nicturia también y una anemia discreta. En los RC avanzados, que son de 10 a 30, pues hay un deterioro significativo y empiezan las alteraciones metabólicas como la hipercalcemia, la acidosis metabólica, la hiperprofatemia, una anemia importante, y en la RC terminal ya es una tasa de filtrado glomerular menos de 10 y produce el síndrome urémico con un deterioro grave.
Recordemos entonces que hay varias funciones que produce nuestro riñón, ¿no? La primera es la depuración sanguínea, que es de poder depurar las sustancias, ¿no? Tóxicas endógenas y exógenas, ¿no? Y que cuando no se produce esto, pues en todo caso lo que va a producir es que haya en aumento de estas sustancias tóxicas en el cuerpo y por lo tanto, pues se pueda producir las complicaciones que vamos a ir viendo más adelante. También es de mantener el balance hidroelectrolítico y el estado ácido básico constante. Y la función endocrina, que en este caso, pues, es mantener la síntesis de vitamina D3, por lo tanto, mantener la homeostasis y el metabolismo de calcio y fósforo, que se produzca la eritropoyetina para producir la eritropoyesis, ¿no? También la función de renina, sininas, ¿no? También para regularización de la por presión arterial. Y cuando hablamos de la fisiopatología, pues la RC en realidad altera ya sea en cierto grado la función de varios órganos, no solamente del riñón, y es que es una falla progresiva y paulatina que va a producir mecanismos de adaptación y por lo tanto van a verse implicados varios sistemas. Entonces, el hecho de que falle el riñón va a verse adecuado a situaciones fisiológicas que vamos a ver más adelante, ¿no? Que son los mecanismos de adaptación. Y para ello existen diferentes teorías, por ejemplo, esta que es la teoría de la nefrona intacta, donde frente a la reducción de la masa renal, las nefronas residuales incrementan su función proporcional a la de las nefronas intactas, adaptándose a las necesidades orgánicas. La teoría de la hiperfiltración o hemodinámica es cuando independientemente de su causa una porción de nefronas es destruida, entonces el resto lo que va a hacer es compensar la pérdida de la función como hiperfuncionando o hiperfiltrando. Y a partir de esa cierta masa crítica, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que va a ayudar a comprender esta teoría? Pues va a ayudar a que quizás estas glomerulonefritis o estas nefronas que prácticamente se encuentran destruidas e inactivas van a hacer que se perpetúe y progrese la enfermedad renal crónica. Estas lesiones, en realidad, los de hiperfiltración o hiperfunción que están haciendo las nefronas restantes, son las de compensación, básicamente. Otra teoría es la teoría de la permuta cerrada o también del trade-off, donde la RC ocasiona alteraciones homeostáticas, que ya vamos a ver más adelante también, por ejemplo, con la de la paratormona y el fósforo, que es lo que les comentaba ese día cuando hablábamos de que el paciente pues también tenía problemas óseos, ¿no? Las osteodistrofias renales y la presencia de hiperparatiroidismo. Y estos son algunos mecanismos de adaptación en relación al agua, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que mencionar que no solamente la función es de depuración, sino también es de filtración. Y justo nos habla de estadios tempranos y de estadios tardíos, ¿no? La fase temprana, que es la incapacidad para concentrar la orina y donde empiezan estos síntomas de poliuria, nicturia, polidixia, ¿no? Enfermedades tubulointersticiales, y la fase tardía, donde hay la pérdida de capacidad de dilución de la orina para manejar la sobrecarga de agua. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Edemas. Entonces, existen algunos mecanismos de adaptación, incluso no solamente para el agua, sino para el sodio, y que se altera en fases avanzadas de la enfermedad renal crónica, ¿no? Por ejemplo, en el paciente que te haces edema nefrótico, ¿no? O incluso con insuficiencia cardíaca congestiva. También. El potasio se mantiene en etapas finales, hasta etapas finales extremas de la enfermedad renal terminal. ¿Puede ocurrir hipocalemia? Sí, puede ocurrir hipocalemia, quizás porque hay un uso excesivo de diuréticos, ¿no? Como ya vemos que el paciente no puede orinar, lo que hacen algunos médicos es decirle, ya toma tu diurético, y le dan le dan en sobrecarga, que más bien lo que van a hacer es hacer nefrotoxicidad y va a perpetuar más. Y lo que vamos a tratar en todo caso a eliminar, pues eh, con estos diuréticos son electrolitos varios, entre ellos el potasio. Por lo tanto, lo primero que se va a ver es la hipocalemia. Pero en etapas o en enfermedad renal terminal, pues más bien una de las complicaciones es la hipercalemia, ¿no? Donde el riñón no es capaz
de filtrar y de llevar consigo algunos electrolitos como ¿no? Entonces empieza a producir mayor sobrecarga de potasio y es una de las situaciones que incluso al no compensar con tratamiento médico, pues sería una emergencia dialítica, ¿no? Entonces, en particular, pueden haber cualquiera de los dos, pero en etapa renal terminal, en estado de diálisis, lo que más preocuparía es la hipercalemia. En el equilibrio ácido-base, también el riñón interviene en el equilibrio ácido-base, ¿no? Y lo que va a hacer y lo que va a ver en estos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, la alteración ácido-base más frecuente es en relación al bicarbonato. Por lo tanto, vamos a ver que incluso encontramos a los pacientes con acidosis metabólica. Acidosis metabólica, no se olviden entonces. Ya vamos a ver más adelante, quizás ahí, que no solamente tenemos alteración metabólica, sino que también conjunta con electrolitos, como por ejemplo, en enfermedades con predominio de lesión tubulointersticial tenemos acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? Con anión GAC normal, y en enfermedades con predominio de lesión glomerular, acidosis metabólica normoclorémica con anión GAC aumentado, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver más mecanismos de adaptación y aquí encontramos al aldosteronismo, ¿no? También lo encontramos y no solamente en pacientes que tienen solamente alteración ácido-base y ahí va a quedar tu enfermedad renal crónica. En realidad no solamente hay alteración ácido-base, sino también metabólica, ¿no? Propiamente dicha, en la que vamos a encontrar también alteración endocrinológica y también dentro de la alteración endocrinológica vamos a encontrar el déficit de eritropoyetina, el déficit quizás por ahí de las hormonas tiroideas, ¿no? Que vamos a ver también dentro de otra diapositiva. Otros mecanismos, otras alteraciones metabólicas endocrinas que también los déficits que se pueden ocasionar en relación a la producción de ellas. ¿Cuáles son? Uno, apunten por favor, disminución de T3 y T4, disminución de la síntesis de eritropoyetina, ¿ya? También, y las relacionadas incluso al déficit de vitamina D, que también las vamos a ver. Ahora, ¿las toxinas urémicas alteran la homeostasis? Sí, las toxinas urémicas alteran esta homeostasis a nivel del sistema nervioso central, que son básicamente los encargados de regular la secreción hormonal y pueden interferir incluso en las acciones periféricas. Por eso es que cuando el riñón se altera, no solamente se altera solamente el riñón y queda ahí, sino que hay varias manifestaciones. ¿Cuál de otras alteraciones metabólicas? Los hidratos de carbono. En enfermedad avanzada hay una intolerancia a la glucosa. Por lo tanto, la insulina se ve aumentada. Algunos mencionan que pueden estar en niveles normales al inicio, pero si es que estamos en una etapa avanzada ya la vamos a encontrar aumentada. Eso se llama intolerancia a la glucosa. Los lípidos también. Cuando veíamos el síndrome nefrótico, les presenté la tabla de Fredrickson, ¿no? Que es la clasificación de las hiperlipemias y la que más va a predominar en estas alteraciones o en esta enfermedad renal crónica es la de tipo 4, ¿no? Los mecanismos, disminución de lipoproteína lipasa periférica. Estas son las alteraciones hormonales que les decía, ¿no? Nivel endocrinológico, disminución de la eritropoyetina, por lo tanto se ve traducido en anemia. Disminución de la síntesis de T3 y T4, que es lo que les comentaba que apuntaran, ¿no? Y esto va a ser por un defecto de la conversión periférica. La TSH se va a ver variable con pobre respuesta, incluso el tratamiento con la hormona estimuladora de la TSH, también la suprarrenal, cortisol en valores normales, las gónadas también incluso con tanto testosterona, estrógenos, progestágenos subnormales. Incluso también vemos pacientes que tienen ginecomastia, hipogonadismo, ¿no? Disminución de la libido y alteraciones del ciclo menstrual. Algunos pacientes incluso presentan galactorrea. Estas toxinas urémicas contribuyen
a las manifestaciones clínicas del síndrome urémico. Y según su peso molecular también, pues, ¿no? Por ejemplo, las pequeñas tenemos a la urea, creatinina, ácido úrico, que son responsables de las manifestaciones al inicio digestivas, como en el caso de la paciente, ¿no? Hematológicas, neurológicas y articulares. Las medianas también están acá. Y existen, estas son las toxinas que vamos a encontrar, las de tipo enzima, las de tipo péptido, las de tipo hormonal, las de tipo orgánico, ¿no? Y esta es a donde quería llegar cuando hablamos de los pacientes que hacen osteodistrofia renal. Uno, como habíamos visto, uno, la retención de fósforo, la disminución aumenta la concentración de fósforo plasmático, quien mantiene la relación calcio-fósforo, quien produciendo entonces hipocalcemia, ¿no? Entonces, estimula la secreción de quién? Al haber hipocalcemia, de la paratormona. Por lo tanto, ¿para qué? ¿Para qué? Para poder movilizar este calcio óseo, hacer la movilización y poder tratar de compensar esta disminución de calcio que es producido por la hiperfosfatemia. Ahora, qué más va a contribuir a esa hipocalcemia? Porque no solamente va a ser eso, ¿no? Que va a ser también la alteración del metabolismo de la vitamina D. Esta vitamina D va a aumentar la absorción de calcio y fósforo y va a facilitar la acción de la PTH a nivel óseo muscular con que va básicamente a traer una respuesta a nivel de dónde, a nivel de los osteoclastos, que va a tratar de sacar calcio del hueso y por lo tanto se produce pues la desmineralización ósea, ¿no? Produciendo como tal incluso hiperparatiroidismo, porque hay esta respuesta de la PTH, ¿no? Que va a estimular a los osteoclastos, debilitando en la matriz ósea para poder corregir la hipocalcemia. Otros factores que ya habíamos venido hablando es la acidosis metabólica, ¿no? Que ya incluso es para tamponar el balance positivo de la acidez, ¿no? Que hay movilización de las sales fosfocálcicas y también desmineralización ósea, ¿no? Y entonces, no solamente ello, sino la hipertensión arterial, porque esta es una patogénesis bastante compleja, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque también hay un aumento en la síntesis de renina, hay cambios a nivel de las ATPasas, ¿no? Incluso por ahí menciona que también participaba los mecanismos fundamentales de expansión de volumen extracelular. Y es que acuérdense que también se producía el edema. Y cuando hablábamos del síndrome nefrótico, también se producía una hipertensión arterial secundaria, ¿no? Entonces, también podría haberse visto en estos pacientes con enfermedad renal crónica. Acá me olvidaba. También estaba, pues, que participaba uno de los sistemas de compensación. ¿Quién era? Que también participaba en los sistemas, el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? También participaba acá. Entonces, tantas alteraciones por la función renal, alteración gastrointestinal, cardiovascular, neurológica, hematológica, metabólica, endocrina, dermatológica, muscular y de la reproducción sexual. Todo ello se va a ver manifestado por aumento o por descompensación o tratar de adaptar a estas fallas renales que tienen pues los pacientes, ¿no? La urea, las manifestaciones clínicas, no solo de las toxinas urémicas, son varias. En realidad, la que vamos más a ver, a evidenciar y que vamos a poder dosar son los de uricreatinina, ¿no? Que es la que hemos visto y que incluso nuestros pacientes también, cuando llegan con alta tasa de uricreatinina, ¿no? Altos rangos de uremia, ¿no? Por ejemplo, esa paciente que llegó, ustedes no pudieron verla en la historia probablemente, pero esta paciente llegó con más de 300 de urea y con creatinina en 10, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que incluso la urea tiene un valor límite de hasta 40, y tenía más de 300.
¿Qué alteraciones gastrointestinales? Ya las vimos, ¿no? Anorexia, náuseas y vómitos. Pueden aparecer ulceraciones como estomatitis. Estos pacientes presentan aliento urémico, hemorragias digestivas, ¿no? Incluso pueden tener colitis urémica. A nivel neurológico, el nivel de conciencia se encuentra alterado, pueden llegar somnolientos, somnubilados, presentando incluso convulsiones, desorientación, confusión, coma, ¿no? A nivel periférico, las neuropatías sensoriales y motoras con el síndrome del pie inquieto, neuromuscular, hiperexcitabilidad, fasciculaciones, mioclonias, asterixis. A nivel cardiovascular, las compensaciones de hipertensión arterial, aterosclerosis prematura, falla cardíaca, pericarditis fibrinosa o peor aún, un derrame pericárdico que conlleve un taponamiento cardíaco. A nivel hematológico, anemia, ¿no? Ya vimos por qué, producido porque hay una disminución de la eritropoyetina, equimosis por disminución de las plaquetas, igual que la púrpura, y obviamente porque hay una alteración a nivel del sistema de complemento y de las inmunoglobulinas, va a haber susceptibilidad a infecciones, ¿no? Piel, palidez, equimosis, prurito generalizado, escarcha urémica y lo que vimos ese día, edema, ¿no? Edema con fobia incluso. Ojo acá, pregunta de examen. Algunos llegan con disnea y pueden producir serositis, ¿no? Los derrames pleurales, lo que les decía, no solamente llegan con edema generalizado, sino con anasarca, quiere decir con presencia de serositis como derrame pleural, derrame pericárdico o ascitis. Doctor, ¿y la acidosis metabólica? La acidosis metabólica puede verse incluso en grado muy severo, llevando a tener una característica importante en la respiración del paciente, conocida como respiración acidótica o respiración de Kussmaul, ¿ya? Apunten porque eso es pregunta de examen. Entonces, óseas también tenemos, ¿no? Que ya vimos hiperparatiroidismo secundario, osteoitis fibrosa quística, ¿no? También riesgo de fracturas patológicas, falla en la hidroxilación de la vitamina D que lleva a osteomalacia, osteopatía por aluminio, disminución de la eritropoyetina que te lleva a anemia, hiperparatiroidismo por disminución de la vitamina D activa con osteoitis fibrosa quística más prurito, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, disminución de testosterona traducido con disminución de la libido, disminución de la potencia sexual, disminución de la fertilidad, al igual que la disminución de estrógenos y progesterona, que tiene que ver con amenorrea y con infertilidad. Entonces, básicamente son varias las cosas que vamos a encontrar en nuestro paciente que tiene enfermedad renal crónica como manifestación tanto en mecanismo de adaptación como también del el incremento de los azoados, ¿no? Como es lo que hemos visto en nuestra paciente. Vamos, mientras que van, perdón, ya está. Si hubiese alguna pregunta y si no, continúo por favor con síndrome prostático. Sí, Jonathan, te escucho. Dolor, doctor, disculpe. Lo que pasa es que justo la doctora nos había dejado un caso para analizar y me parecía interesante el hecho de que presentaba al paciente derrame pericárdico, presentaba también derrame pleural y tenía también como antecedentes enfermedad renal crónica y aparte tenía lupus. Ese paciente, aparte, el hecho de que tenga derrame pleural, a nosotros nos enseñaron que iba con una clínica que era disnea, tos y dolor pleurítico. Claro. Ajá. Pero este paciente no tenía bueno, disnea sí tenía, pero no tenía ni dolor torácico y negaba tos. Entonces, me parecía raro pues que presente derrame pleural bilateral en radiografía y no lo presente. ¿Eso es normal o quizás faltaron datos en el caso clínico o no sé? Desconozco otro porque no sé cuál es el caso que te presentó la doctora, pero probablemente lo que la doctora quiere hacer es que si le han faltado los datos, es mostrar que no solamente el daño renal pues te va a producir solamente daños per se en el propio órgano, ¿no? Sino que es a nivel sistémico. Y es lo que le decía a sus compañeros, ¿no? Ese día. La señora que hablábamos en el hospital
estaba con oxígeno, probablemente derrame pleural, congestión pulmonar, no tenía edemas, había tenido trastorno de la conciencia, o sea, varias cosas que no solamente se ubicaban a la parte renal. Probablemente si es que hablamos un poco de clínica, pues tendría que ser más florido al tratar de evaluar al paciente, pero si es que te da un caso así y no se ha considerado eso, probablemente es porque hayan faltado datos. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Bueno, perdón. Vamos a empezar entonces con hiperplasia benigna prostática. A ver. Me avisan si logran ver, por favor, la pantalla del... Listo, síndrome prostático, ¿no? ¿Sí logran ver? Sí, doctor. Listo. Ojo acá porque las preguntas de síndrome prostático son las que en donde más pongo énfasis, ¿ya? El síndrome prostático, cuando hablamos de síndrome prostático tenemos que hablar de una patología en específico, hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Que es una entidad histopatológica que se caracteriza porque hay hiperplasia de células epiteliales y estromales y que generalmente los factores de riesgo se van a producir. Algunos dicen por encima de 35, otros dicen por encima de 40 años. En realidad es una etiología compleja donde vemos el aumento del volumen glandular con modificaciones dinámicas de estructura prostática y que va a haber una disfunción secundaria de origen múltiple de la musculatura lisa del detrusor vesical y que va a llevar a síntomas del tracto urinario inferior. Entonces, sabemos que es una triada de aumento de volumen con sintomatología y con cierto grado de obstrucción y que ello nos va incluso a servir para poder hacer nuestros exámenes de ayuda y apoyo al diagnóstico. La epidemiología pues aumenta con la edad progresivamente, ¿no? Alcanzando incluso su mayor realce en la población que tiene por encima de la octava década, ¿no? No existe relación del HBP con infecciones o con existencia de infecciones o ITS o determinadas prácticas sexuales, eso era digamos, ideas erróneas que se tenían, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver que la historia natural de la enfermedad pues produce después de los 40 años un cierto riesgo con evidencia histológica en la octava década de la edad. Las lesiones iniciales casi siempre aparecen en el área periuretral, que es la zona transicional, y todos los elementos de la próstata normal, estrógenos y glándulas participan en un grado variable dependiendo pues del grado de la enfermedad. Ello nos va a producir problemas a nivel de la calidad de vida que están relacionados a la salud y es porque hay un aumento del volumen prostático con retención urinaria, vamos a encontrar un flujo máximo, incluso hasta poder tener una necesidad de cirugía. Y esta es la relación del tamaño prostático con la edad, ¿no? A mayor edad, mayor es el porcentaje que tiene o de aumento básicamente en relación al grado variable, ¿no? Por ejemplo, mayor grado variable de volumen, ¿no? Mientras más vas aumentando, la próstata tiene mayor riesgo de crecimiento. La teoría hormonal, en realidad, pues el agente estimulante del desarrollo es el aumento de la dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona procede de la testosterona por acción de la 5-alfa reductasa y la hiperplasia benigna prostática está bajo influencia del testículo. Esto entonces parece estar acelerado por el estradiol que potencia la acción de los andrógenos y va a producir un desnivel, un desbalance a nivel de estas hormonas, ¿no? En todo caso, de los estrógenos y de los andrógenos. La fisiopatología, vamos a encontrar que existen 3 fases, la fase congestiva, la fase de retención crónica incompleta y la fase de distensión vesical crónica con incontinencia paradójica por rebosamiento. En la fase congestiva, el detrusor es capaz de vencer el obstáculo que constituye la hiperplasia benigna, hace aumento de su tono y aparecen las denominadas celdas y columnas. Este músculo detrusor relaja peor que el normal durante la fase de llenado vesical, con lo que la vejiga disminuye su capacidad funcional y aparecen los síntomas irritativos. Entonces, la pregunta de examen es, ¿en dónde se produce la sintomatología irritativa? En la fase congestiva.
Fase de retención crónica incompleta. Pregunta de examen. ¿Cuál sería? Si en la primera aparecen los síntomas irritativos, aquí aparecen los síntomas obstructivos. Y en la capacidad de expulsar todo el contenido vesical y aparece un residuo postmiccional. Se alteran los mecanismos antirreflujo, apareciendo el reflujo vesicoureteral. Entonces, hay una progresión de la obstrucción, ¿no? Donde aquí va a aparecer que si es que antes solamente había cierto reflujo, esto va a llevar no solamente no solamente va a involucrar a la parte final, sino a todo el trayecto. Por lo tanto, va a también a ser parte el uréter, ¿no? Que también va a participar y se puede distender. Por lo tanto, el nombre ahora se hace más extenso y va a ser una ureterohidronefrosis. La progresión de la obstrucción supera ya la capacidad expulsiva, se distiende la vejiga como un globo y entonces va a haber también esta retención urinaria con la existencia de un reflujo vesicoureteral, produce la distensión de todo este aparato urinario alto. En la fase congestiva, les dije que iba a haber esta sintomatología irritativa, que es polaquiuria, nicturia y urgencia miccional, y durante esta fase no hay sintomatología obstructiva. O hay otros síntomas, malestar pélvico, trastorno de erección y de la eyaculación y dolor miccional. Fase de retención crónica incompleta, disminución de la fuerza, hay extranguria, que son interrupciones y reanudaciones del chorro durante la micción con goteo terminal. Fase de distensión vesical crónica, aquí aparece la incontinencia por rebosamiento, ojo acá, ¿no? Hiperemia en el cuello vesical y por el consiguiente incluso se puede producir la hematuria y hay insuficiencia renal. Estos son los síntomas y ojo acá también tienen que tener bastante atención porque esta es pregunta de examen. ¿Cuáles son los síntomas de vaciado u obstructivos? ¿Cuáles son los síntomas de llenado o irritativos? Entonces ustedes van a tener que apuntar, ¿no? Polaquiuria, nicturia, urgencia, incontinencia y dolor hipogástrico, irritativo. Y los demás, obstructivos, que están relacionados básicamente al chorro, si se dan cuenta, ¿ves? Chorro vesical, chorro intermitente, chorro miccional, ¿no? Complicaciones. La retención urinaria aguda producida por la misma próstata o por algún factor precipitante va a tener mayor probabilidad de que incluso a mayor edad, pues el porcentaje sea mayor, ¿no? Relacionado incluso con la severidad de los síntomas obstructivos y del tamaño prostático. Doctor, ¿pueden haber infecciones? Sí. Y esto es favorecido básicamente por el residuo vesical. ¿Cuáles son los que son los gérmenes más frecuentemente implicados? Pregunta de examen, enterobacterias. Y la hematuria porque hay una congestión venosa vesicoprostática, puede haber incluso la presencia de algún cálculo vesical. La retención urinaria crónica con insuficiencia renal, pues hay un aumento progresivo del residuo miccional que acaba por producir atonía vesical, agotamiento del difusor, fallo en el mecanismo de antirreflujo, se produce la ureterohidronefrosis y ello una insuficiencia renal secundaria de tipo postrenal o secundaria obstrucción. Al inicio había también que mencionar que habíamos que hacer algún cuestionario, que es el cuestionario de la sintomatología prostática internacional de baremo. ¿Qué son esto? Que es un cuestionario IPSS en el cual nos hacen varias preguntas y dan un puntaje según la frecuencia. Ninguna, menos de una vez, más de la mitad, ¿no? Casi siempre. Y en el cual, después de haber hecho todo el cuestionario, existen ciertos valores de resultados. Si es que es menos de 7 tu resultado, es un HBP probablemente leve. Si es 7-19 es moderado y si es más de 19 es severo, ¿no? El antígeno, vamos a ver la parte de diagnóstico y el antígeno prostático específico es un valor bastante importante, ¿no? Que en el que vamos a tener, que nos va a dar un alcance básicamente hacia el diagnóstico, ¿no? Que puede aumentar estos niveles de antígeno prostático específico en los pacientes con HBP y que incluso tienen mayor riesgo aquellos que tienen un PSA superior a 4 nanogramos por mililitro. La ecografía es un método muy económico y no invasivo, se puede hacer por vía abdominal, ¿no? Esta es donde vamos a encontrar, les dije, el parénquima renal, las paredes de la vejiga, la próstata, cómo es el volumen, la forma de crecimiento, ¿no?
¿Y se puede hacer una ecografía transrectal? Sí, en donde las condiciones anatómicas son desfavorables, o quizás con el tacto rectal es dudoso, o en todo caso si el PSA es superior a 4 nanogramas por mililitro. Y esta es la ecografía prostática, ¿no? Donde se va a evidenciar el volumen de la glándula prostática, ¿no? Y la flujiometría es la velocidad de salida de la orina durante la micción, que es la fuerza impulsora del músculo detrusor de la vejiga y la resistencia del tracto de salida. Valores normales más de 15, valores patológicos menos de 10 mililitros por segundo. Evaluación del residuo postmiccional, volúmenes mayor de 200 tienen menor beneficio del tratamiento, y el residuo postmiccional significativo si es mayor de 10 al 20% del volumen miccional. La uretrocistoscopía la hacemos cuando hay dudas en cuanto al tamaño real de la próstata, y lo utilizamos como para poder decidir en cuanto a la modalidad quirúrgica. Si es que mi paciente es tributario de una adenomectomía abierta, o si quizás es tributario de una resección transuretral de la próstata. Y también para descartar otras patologías que causan síntomas del tracto urinario inferior en hombres, ¿no? Con una historia de hematuria, estenosis de uretra, cáncer vesical o cirugía de tracto urinario inferior. Los diarios miccionales, también es la información objetiva sobre la frecuencia y el volumen miccional. La anotación de estos parámetros en un diario durante 24 horas es suficiente, ¿no? Eso es más que todo qué es lo que les van a preguntar o qué es lo que se le va a preguntar. Por ejemplo, de acá, cistoscopía, por ejemplo, la pregunta sería, nos ayuda de los parámetros, de diagnóstico, o de, en todo caso, los exámenes de apoyo al diagnóstico, aquel que te permite tener una decisión en cuanto a la modalidad quirúrgica, o el que te permite definir si es una resección transuretral versus una adenectomía abierta o retrocistoscopía. Y aquí, por ejemplo, si te preguntan en qué condiciones se realiza una ecografía transrectal, ya sabes, ¿no? La tacto rectal dudoso, PSA superior de 4. En qué etapa se produce, por ejemplo, ureterohidronefrosis, ¿no? También ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los síntomas de llenado? ¿Cuáles son los síntomas obstructivos? ¿No? También seguro les van a preguntar cuáles son los síntomas en qué fase se producen los síntomas irritativos, ¿no? En qué fase se producen los síntomas obstructivos, en dónde se produce la ureterohidronefrosis, ya saben que es la fase de retención crónica incompleta, ¿no? Y más que todo ello es para poder tener en cuenta en cuanto a HBP, ¿no? Que es un tema, en realidad, es menos corto que en el caso de la CRC. Es un tema, digamos, que igual es importante que ustedes lo sepan para efectos, pues, de las uropatías obstructivas. Bueno, doctores, entonces, ¿alguna pregunta, duda? Dime, Jonathan. Doctor, no es en cuanto al tema, es sobre lupus, no sé si puedo consultar. Sí, adelante, adelante. Ya, doctor, el lupus va con derrame pericárdico y derrame pleural. ¿A qué se debe, doctor, esa patología, esos síntomas? Vas a buscar criterios de Euler. Sí, lo he buscado, doctor, y lo consideran pues como criterios, solo que, o sea, lo que yo no estoy tan seguro a qué se debe más que todo la fisiopatología, si es por el propio lupus o si es porque hay falla renal o no sé. Ya te estás refiriendo a qué pudo haber producido básicamente la condición de la serositis. ¿A eso te refieres? Sí, doctor. En realidad es multifactorial, puede ser por varias causas en realidad, ¿no? No necesariamente por la enfermedad renal crónica. ¿Que contribuye? Sí. ¿Contribuye a que puede haber serositis en el lupus? Sí. Pero que sea la causa principal, no necesariamente, porque es multifactorial. Muchas gracias. ¿Preguntas de la clase o de algo?
Doctor, si en todo caso, bueno, yo sé que les dejó de tarea eso la doctora, ¿cierto? Sí, doctor, sí. Ya, bueno, lo que sí les puedo ayudar para que no tengan problema con porque tampoco es que les tienen que leerlo en realidad. Les puedo pasar, digamos, un apoyo para que ustedes puedan resolver eso. Eso sí les puedo dar, para que ustedes lo lean y de ahí van a sacar su respuesta. Me puede escribir con sus compañeros y le paso digamos, el texto que pueden leer. Porque es parte de su evaluación, Claro, pues, ¿no? Gracias, doctor. a los cero le podría pasar, doctor, ahí ya nos lo Ah, envía. listo, yo le voy a pasar, no hay problema. ¿Ya? Y- Doctor, no se olvide de darle también lo que nos dijo en práctica, unos PDFs. verdad, ya me acordé ya, los balotarios, no, las preguntas, creo que les puse un PDF donde habían puntos clave, ¿no? De las clases que hemos visto. Sí, era un resumen bonito, porfa. Está bien. Gracias. Ya, listo. Doctor, pasará su diapos también, ¿no, doctor? Sí, claro que sí, no hay problema. Listo, entonces Lucero, ahorita te paso todo para que le pases a tus compañeros, ¿ya? Eso sería todo, doctores. Cuídense, hasta luego. Gracias, doctor. ¿Verdad? Me pasan la foto, porfa.